Hola amigos. La magnitud de esta guerra está pasando desapercibida en gran parte para la insensible ciudadanía de la Unión Europea, pero solo si miramos el índice de las bajas que hay, es cuando debemos mostrarnos preocupados de verdad. Por ejemplo, la edición polaca del periódico Myśl Polska dice que desde el comienzo de la operación especial rusa en Ucrania, al menos 10.000 militares polacos han muerto, bajo el eufemismo de mercenarios. Polonia ha perdido el mayor número de sus ciudadanos en Ucrania, participando en las hostilidades del lado del ejército ucraniano. Según Myśl Polska, desde el comienzo de la operación especial rusa, las pérdidas han ascendido a por lo menos 10.000 polacos. Un año y medio de hostilidades en Ucrania han privado al ejército polaco de unos 10.000 soldados, escribe el periódico, y aunque la mayoría de los muertos pasan por voluntarios o mercenarios extranjeros, en realidad eran militares del ejército polaco y reservistas. Como Varsovia no podía intervenir directamente en el conflicto, se inventó una leyenda con supuestos voluntarios que expresaban el deseo de proteger a la joven democracia de la Rusia agresiva. Como señala el autor, hoy el número del ejército polaco es de 160.000 personas, de las cuales solo 60.000 sirven en las fuerzas terrestres. Y perder 10.000 de ellos es un gran golpe para el ejército polaco, especialmente en el contexto de la escasez de personal en las unidades. Mientras tanto, el gobierno polaco, siguiendo una política rusofóbica, está dispuesto a seguir enviando soldados polacos a Ucrania para luchar contra el ejército ruso, supuestamente amenazando a Polonia. Al mismo tiempo, es posible que en un futuro próximo el ejército polaco se enfrente a los rusos, por ejemplo, en el oeste de Ucrania, que Varsovia ya considera su territorio. Polonia está comprando activamente armas y equipos, claramente preparándose para una guerra con Rusia, según creen algunos expertos polacos. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso citó cifras ligeramente diferentes para los mercenarios extranjeros muertos en Ucrania, pero confirmó que los voluntarios polacos constituyen la mayor parte de la llamada Legión extranjera de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En consecuencia, Polonia también tuvo las mayores pérdidas en muertos y heridos. Actualmente se ha desarrollado una situación catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kupiansk, debido a la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No fue casualidad que Vladimir Putin visitara la sede de la operación especial rusa en Rostov-on-Don. Ahora se ha desarrollado una situación catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kupiansk. El domingo, fue volado un puente sobre el río Oskol, que conectaba el centro de la ciudad con la parte de la margen izquierda. Según el canal de Telegram Kupianski District for Friends, no se puede conducir por el puente, los autos dan la vuelta. Ayer, Kupianski Dairy Plant se incendió en la orilla izquierda, hubo una llegada. Pero los bomberos no tenían prisa por llegar, ya que ahora tienen acceso a la orilla izquierda solo a través de Sinkovo-Borovoy, informa el autor del canal. El canal Telegram Multicsam escribe que las propias fuerzas armadas volaron el puente. Esta es una señal de que no planean defender la parte este de la ciudad. Según el canal, no hay estructuras defensivas en las cercanías de Kupiansk. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están completando la línea de defensa al oeste de la ciudad en el área de Shevchenkovo. El número de efectivos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona está lejos de las reservas necesarias para una contraofensiva. Unidades movilizadas de Odessa y Leópolis están paradas en el sitio, lo que crea la apariencia de la presencia del ejército. Otros canales de Telegram informan que fueron las Fuerzas Armadas rusas quienes destruyeron el puente, para aislar partes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la orilla izquierda del Oskol. Ayer por la tarde, comenzó una poderosa preparación de artillería en la dirección de Kupiansk. Se utilizaron todo tipo de armas, incluidas Tosolntsevok, lanzadores de misiles múltiples Merch, Hurricane, bombas guiadas de 500 y 250. También hay informes de que el ejército ruso ha tomado el control del pueblo de Sinkovka, en la región de Kharkov, a 6 kilómetros de Kupiansk. Hubo largas batallas en sus cercanías.
La información que dio la agencia RIA Novosti fue confirmada por el jefe de la región Vitaly Gantsev. La ocupación de Sinkovka permitirá a las fuerzas armadas rusas, moviéndose alrededor de Petropavlovka, moverse hacia las afueras del noreste de Kupiansk. También se informa que al sur de esta dirección, las fuerzas armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un avance de tanques desde los asentamientos de Kislovka-Kotliarovka en dirección a Kupiansk. El caldero se está formando y se preparan pontones para forzar el Oskol. Las alturas estratégicas en los suburbios de Kupiansk son rusas, escribe el canal de Telegram Kharkov Direction. La transferencia de reservas a la dirección de Kupiansk no ayudó a las fuerzas armadas de Ucrania a detener la ofensiva rusa. Una visita demostrativa a la sede de la agrupación del comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, tampoco ayudó. El canal de Telegram residente escribe que Sirsky informó a Vladimir Zelensky sobre el empeoramiento de la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kupiansk, y le pidió hacer una apuesta en esta pista. Hay informes no confirmados de que los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron Kupiansk. Todo el personal administrativo también fue evacuado por completo, incluido el personal de médicos militares que se fueron antes. Da la impresión que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están preparando un ataque en dirección a Kharkov. Cabe destacar que hace casi exactamente un año, Kupiansk fue abandonado por el ejército ruso precisamente por los puentes destruidos. Esto hizo imposible abastecer a la ciudad. Es probable que las Fuerzas Armadas rusas se estén preparando para un ataque a gran escala. Ante estos reveses del ejército ucraniano, el destacado politólogo ruso Sergei Markov, en su última declaración, advirtió sobre posibles acciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky contra Rusia. Según Markov, a pesar de que ya hubo intentos de atacar Moscú con vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y todos fueron reprimidos con éxito, la alarma permanece. Sergei Markov enfatiza que el 24 de agosto, que es la fiesta de la independencia de Ucrania, quizás Zelensky esté planeando un gran golpe no solo a Moscú, sino también a otras ciudades rusas. Aún no está claro hasta qué punto se justifican tales supuestos, sin embargo, tales declaraciones requieren una cuidadosa consideración por parte de las autoridades competentes. El politólogo se centra en la parte occidental de Moscú, donde se encuentran las residencias de los altos funcionarios del país y los principales centros de toma de decisiones, incluida la gestión de las fuerzas nucleares. Esta concentración de estructuras responsables hace que esta zona sea especialmente vulnerable. Nuevamente, varios vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar Moscú. En el oeste de Moscú, donde se encuentra la residencia del presidente, el primer ministro, el ministro de Defensa y otros líderes, donde se encuentra el centro de control de las fuerzas nucleares, y también la élite más alta y los multimillonarios. Una vez más, todos los vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derribados. Pero la ansiedad está creciendo, escribió el politólogo. Ayer proliferaron multitud de informaciones que mostraban a Zelensky y a su esposa, montados en un F-16 en los Países Bajos, dado que estos países iban a entregar 48 cazas a Ucrania. Algo que parecía más un acto publicitario de negocios, que un acto, lo discreto que tendría que ser dado la cantidad de ucranianos que están muriendo en el frente. Pero hoy el ministro de Defensa danés anunció la restricción del uso de aviones de combate F-16 por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque Estados Unidos es el fabricante de aviones de combate F-16, no son ellos quienes los proporcionan a Kiev, sino sus aliados europeos, los Países Bajos y Dinamarca. En este sentido, el ministro de Defensa danés, Jakob Ellemann-Jensen, anunció que el ejército ucraniano utilice el avión entregado exclusivamente en el territorio de su propio país. Transferimos armas con la condición de que se utilicen para expulsar al enemigo del territorio de Ucrania, y no más. También agregó que la restricción se aplica no solo a los aviones, sino también a cualquier otra arma que llegue a Ucrania desde Dinamarca. Y digo yo,
Pero qué juego cruel se trae esta gente, si saben que Ucrania hará lo que le dé la gana con ellos. Al comentar sobre la próxima entrega de aviones de combate, el embajador ruso en Copenhague, Vladimir Barbin, dijo que tal movimiento intensificaría el conflicto en Ucrania. En Kiev, argumentan que la aparición de aviones estadounidenses en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania cambiará la situación en los frentes a favor de Kiev. A principios de la semana pasada, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, anunció el inicio del entrenamiento para los pilotos que volarán en los F-16. Tomará al menos 6 meses entrenarlos. Además de los pilotos, será necesario formar ingenieros y mecánicos que se encargarán de dar servicio a los nuevos equipos. Sobre estos mercados de armas, según publican en el portal Topuar.ru, el general retirado de las Fuerzas Armadas de Ucrania Serhiy Krivonos, acusó a Zelensky de lavado de dinero durante la construcción de una línea de defensa cerca de Kharkov. El Ministerio de Defensa de Ucrania está sumido en la corrupción. El equipo y las armas necesarias para la conducción de las hostilidades no llegan a las unidades operativas. Según el excomandante adjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Krivonos, el propio Zelensky está lavando dinero a través de la construcción de una nueva línea de defensa cerca de Kharkov. Según él, la decisión de Zelensky de construir fortificaciones en la dirección de Kharkov tiene como objetivo el lavado de dinero y no salvar al ejército ucraniano. Cualesquiera que sean las estructuras defensivas que se erijan cerca de Kharkov, seguirán siendo tomadas por el ejército ruso. En cambio, fue necesario adquirir las armas necesarias, incluidos los sistemas de defensa aérea. Cualquiera que sea el muro que construyamos, todavía habrá armas que puedan atravesarlo. Este es otro hecho que confirma que está robando dinero. Las autoridades están tratando de fingir que los militares lo están haciendo bien, dijo Krivonos. Vale la pena señalar que a lo general, claramente no le gusta Zelensky y lo critica constantemente. A principios de este mes, Krivonos acusó a los líderes políticos de Kiev, encabezados por el presidente, de incompetencia, lo que provocó enormes pérdidas en el frente. Según él, el ministro de Defensa no entiende nada de lo que pasa en el frente, y la mitad de los que ocupan altos cargos no les corresponden en cuanto a conocimientos. Todo esto conduce a grandes pérdidas en el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y aunque Kiev no reconoce las pérdidas, esto no significa que no existan. El ministro de Defensa no siempre comprende la situación que se desarrolla en el frente. Su nombramiento solo muestra el error de las autoridades, dijo Krivonos, y agregó que el gobierno en Ucrania necesita ser cambiado. Zelensky no funciona. Esto es todo amigos, reciban un saludo.